Y bueno, amigos, estamos aquí un día más, por supuesto, para información, risas, todo lo relacionado, o que lo que siempre hacemos relacionado con el Real Madrid. Ojo, porque el video de hoy viene cargadito. Vamos a escuchar a J. Jordi, que en su momento dijo que Vinicius nunca ganaría el Balón de Oro o algo así, dijo este hombre, y que Pedri incluso lo ganaría por encima de él. Vamos a escuchar también a esta gente de este mismo programa de Solo para Culerdos, Solo para Ridiculez, diciendo cosas como que el Madrid celebra exageradamente y ellos son un poco más relajados. Pero bueno, como el internet es maravilloso y absolutamente todo queda registrado, vamos a ver qué tan cierto es eso que decía este hombre. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas interesantes. Me he encontrado muchas cosas interesantes, de verdad, que me gustaría reaccionar con ustedes. Quiero que escuchemos en primera instancia algo que ha dicho Zinedine Zidane, quien al parecer no tiene dudas sobre el fichaje de Kylian Mbappé. De hecho, parece que este domingo Telefoot va a sacar un documental relacionado con el fichaje de Kylian Mbappé, lo que parece ser el fichaje más mediático, o seguramente los tres más mediáticos de todos los tiempos. Y bueno, esto es lo que decía básicamente Zizou. Ojo, porque es llamativo lo que comenta este hombre. Il est là. Il est là, il est en place. Il va marquer l'histoire et je pense qu'il va dépasser tout le monde. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Entre otras cosas, creo que lo que más me ha parecido llamativo es que dice que va a superar a todos. Es brutal, estamos hablando de superar a una cantidad de leyendas exageradas. No digo que no pueda hacerlo, llega con 25 años. Cristiano pues tuvo una carrera brutal, pero desde los 24 años. Yo firmo que nos dé el 60% de lo que nos dio Cristiano. Creo que sería absolutamente brillante. Así que bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Pero si lo dice Zizou, es porque ya básicamente le ha echado su bendición. Quiero que, muchachos, veamos muy rápidamente algo por aquí que de verdad esta gente de Solo para Ridiculez me parece realmente vergonzoso. O sea, no me parece que sea un programa nada serio, pero bueno, como casi todas las cosas que van relacionadas con este club. Quiero que escuchemos este primer clip, que es muy loco, de verdad. Yo vi poco, es decir, vi la final hasta que el central le dio por regalarle la pelota, hacer una cesión a Bellingham de oro, que él se la cede a Vinicius para que chute contra el suelo, la pelota se eleve por encima del portero y acabe dentro de la red, y a partir de entonces sí que desconecté. No tenía demasiadas ganas de ver cómo Nacho alzaba la número 20. La celebración y todo esto ya no. No, tenía otras cosas que hacer, pero es normal, tampoco ellos miran cuando nosotros celebramos, y en este caso, pues bueno, hay que aceptarlo, hay que comérselo con patatas. Sabemos todos cómo ha llegado hasta donde ha llegado, y ahí estamos. Yo había comprado el tema de los Frankfurt. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Sabemos todos cómo han llegado a donde han llegado. Es que de verdad es demasiado ridículo. Yo cada vez que escucho a esta gente digo, esta gente de verdad se piensa que se nos olvidó que ellos le pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, porque da la sensación de que se les olvidó. Es una vergüenza absoluta. Pero bueno, al final son unas palabras de alguien que está resentido, y es entendible. Al final el Madrid sigue ganando, sigue haciendo de las suyas con fichajes, haciendo de su futuro más brillante todavía, y ellos están hundidos en una nada absoluta, que encima les toca respaldar a Laporta, que ellos mismos saben que es un auténtico cretino. Así que bueno, cuanto menos llamativo. Quiero que ahora, muchachones, nos centremos en escuchar este otro clip que va muy de la mano con esto, porque J. Jordiano dice que llevaba 4 días sin prender la tele, el señor este dijo lo que dijo, y aquí el otro señor, creo que se llama Gaspar, suelta esto. Esta mesa tiene algo que no tiene precio. Yo lo vi todo. ¿El qué? Todo, la final. la final, la celebración. Yo reconozco los últimos 10 minutos. La celebración también. Conecté con la televisión del Real Madrid. Sería al máximo, el top, ¿no? Masoquista puro. Y tú dices, bueno, pues tú estás loco. Digo, no, es que yo estuve viendo para ver qué podía yo coger para el año que viene, celebrarlo nosotros así. Pero, quiero decir, yo lo vi todo. Y la verdad es que no disfrutase, claro que no disfruté nada, pero lo vi, sí, lo vi. Pudieron a la madrileña, bien, ellos les gusta así, pues ellos saben celebrar cuando ganan, ¿eh? Nosotros, cuando perdemos, no sabemos, no es que no sepamos, pero sufrimos mucho más que ellos cuando pierden, y sin embargo cuando ganamos, lo celebramos de una forma muy diferente a cómo lo celebran ellos. Ellos lo celebran como si hubiesen llegado a la luna y hubieran conseguido
lo que no está escrito. Nosotros somos más en esto, más prudentes o menos espectaculares en este sentido. A ver, un minutico para la historia. Nosotros somos más prudentes. Ellos celebran como si hubiesen llegado a la luna. Evidentemente son 15 Champions, mi amigo, pero también me gustaría recordarles este pequeño clip de cuando el Barça le eliminó al Nápoles en la Europa League, creo que en 16avos. Vamos a verlo rápidamente. Es lo que les estaba diciendo, muchachos. Recuerden siempre que el internet tiene memoria y no se puede mentir ni manipular. O sea, está bien, yo entiendo que están sumamente jodidos, que esto es algo que les tuvo que haber dejado el Anastasio así. Yo tengo que, o sea, puedo llegar a entenderlo, pero que salgas a mentirle a la gente diciendo que ustedes son un poco más prudentes, un poco más sensatos, un poco más relajados, así como que vamos sobrados, es algo absolutamente ridículo y vergonzoso. Pero bueno, como les estoy diciendo, al final este programa debería llamarse, además de solo para ridiculez, debería llamarse el podcast de Narnia o algo así, porque es una cosa impresionante, muy de la mano de lo que es este club institucionalmente, a nivel general, mejor dicho. Muchachos, quiero que ahora escuchemos este clip de Teleroures hablando un poco de Mbappé y Lamine Yamal. Presten mucha atención a estos 30 segundos porque es que es demasiado. Con el tema, por ejemplo, de Yamal y Mbappé, si hacemos una votación secreta entre todos los socios del Barça, no va a aparecer tu nombre y tienes que decir Yamal o Mbappé. Uno se va al Madrid y otro se va al Barça. Yo creo que el 90% del aficionado culé o del socio culé pone que Mbappé en el Barça y Yamal al Madrid. ¿No estás de acuerdo, Laura? No tengo dudas. No, yo me quedo con Lamine. Yo prefiero siempre un jugador de casa. Siempre el jugador formado en casa. Así somos en Barcelona. Así somos en Barcelona. Es que de verdad, ese discurso que le escuchamos en algún momento a Xavi tan ridículo, y me perdona esta señora porque puede ser mi madre, no sé, tiene ahí una mentira, creo que es como un poco muy joven para ser mi madre, pero de verdad lo que pueda ser mi hermana mayor, lo que sea, vamos a ser serios, esto es el mismo discurso ridículo que le escuchamos a Xavi. Yo no pensé encontrarme a alguien tan ridículo como Xavi. Así son en Barcelona, que les encanta perder, es lo único que yo asumo de todo esto, me parece increíble. Oye, esta señora, él dijo esto y te aseguro que esa misma noche se acostó, pero yo, ¿por qué seré tan estúpida? Y yo, o sea... Corrijo, porque diré tantas estupideces en la televisión solamente para conservar mi sueldo, de verdad. ¿Cómo puedo caer tan bajo y mentirme a mí misma, a mis principios, a mis ideales? Pero bueno, al final, como les estoy diciendo, a veces por un poquito de dinero la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Cerramos este video que no ha quedado muy largo, afortunadamente, con lo de J. Jordi de hace un par de años. Estaba ahí como calvito, el Madrid lo tiene calvo. Vini, Conesica dice, Vini es el padre de Pedri, de Gavi, etcétera, y se ríe. Vinicius, sí. Es bueno, Vinicius. Ay, que nos lo vamos a pasar bien. Nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno. ¿Cuántos años lleva Vinicius en el Madrid? 4. Vamos a darle 4 añitos a Gavi, Pedri, Ansu Fati. ¿Esto se los damos a ellos? Y hablamos de 4 años. Hay que tener paciencia, sí, claramente. Vale. No, yo creo que Pedri y Ansu Fati son potenciales futbolistas para llamar la atención. Ganará el Balón de Oro, lo ganará antes Pedri que Vinicius. O sea, que nadie lo dude. Queda grabado esto, 23. ¿Quién gana el Balón de Oro primero de entre Pedri y Vinicius? Por favor, Pedri. Don Pedri. Es que tengo dudas que Vinicius algún día lo gane, ¿eh? No, pero tengo dudas. Vinicius lo gana. Yo estoy seguro que no lo va a ganar nunca. No lo va a ganar nunca. No, esta no te acompaña. Vinicius lo va a ganar. ¿Vinicius? ¿Balón de Oro? Sí, lo va a ganar. Por favor. Es que hay jugadores por delante de... Hay muchos jugadores por delante de Vinicius, pero muchísimo. No. Haaland, Mbappé, Pedri, Ansu Fati. Yo te voy a decir... Bueno, muchachos, ahorita lo que les estaba diciendo, Foden, Haaland, Mbappé, pero a la hora de la chiquitica, a lo mejor Messi gana la Copa América y terminan robándole el Balón de Oro a Vinicius. Pero J. Jordi, ¿cómo te has tenido que tragar tus palabras? Ha pasado realmente bien poco y una vez más has hecho el ridículo de una forma exagerada. Exagerada porque no solamente dices que Pedri va a ganar el Balón de Oro antes que Vinicius, que podría hasta suceder. No sabemos todavía. Pueden pasar muchas cosas en lo que queda de aquí al Balón de Oro. Y a lo mejor Pedri gana la Eurocopa metiendo 18 goles y... Después entra la temporada del Barça y te marca 45 goles en la primera vuelta. Uno nunca sabe.
pero el hecho de todo esto es que dices, estoy seguro de que Vinicius nunca la va a ganar. Y ya Vinicius ha demostrado que es especialista retratando gente. Así que bueno, brillante, encantado de verdad de reaccionar a estos clips viejos. Es que me encanta, me fascina, me da como un aliento para seguir adelante, porque son unos auténticos sinvergüenzas y quedan en su sitio como debería ser. Hágame saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.